Bienvenidos sean todos en esta noche. Ayúdeme a sonreírle al de a la par y dígale qué bonito cantas al Señor. No, ahí sí dejémoslo, está bien. Así dejémoslo. Sí, no, ya no amplió. No sé qué habrá pasado. Bien, tenemos una noche muy especial esta noche, pues hemos estado estudiando la Escritura y nos hemos dado cuenta que necesitamos ser llenos de su palabra y del Espíritu Santo. El ser humano se llena de muchas cosas. En esta vida nosotros somos como un recipiente que nos llenamos de muchas cosas. Lastimosamente, una de las cosas que nos llenamos es de mentiras. Dígale al que tiene al lado: no creas las mentiras del diablo. Pero la verdad es que todo comenzó con una mentira. Eva creyó una mentira, la mentira de que podían ser igual a Dios. Y la verdad es que hay un solo Dios. Y Él dice en su palabra: solo yo soy Dios. Y alguien dirá: pero es que pues sí, tenemos que ser hechos a la imagen de Dios. Sí, pero cuando Satanás engañó a Eva, la hizo querer convertirse el hombre, un hombre y una mujer controlador, controladora, juzgón, juzgona, y que se alimentara de la alabanza, del elogio de la gente. Es lo que hemos denominado el orgullo y el egoísmo. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. No existe otra opción. Y hoy vamos a continuar hablando sobre nuestra identidad. La Biblia usa diferentes analogías. ¿Puedes decir conmigo analogía? Piedras vivas. ¿Qué significa piedras vivas? Ay, sí, mi hermano, hay unos hermanos que son bien piedra, bien pedrada para decir las cosas. No, en realidad las analogías que usa la Biblia tienen una razón de ser. Y la Biblia nos habla de piedras vivas, que da la idea de piedras preciosas, pero también hay que entender que una piedra, molecularmente, una piedra tiene los átomos sumamente pegados, y eso nos habla de firmeza. Cuando la palabra dice que somos piedras vivas, y vamos a entrar en Primera de Pedro, si usted quiere buscar en su Biblia, busque Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el primer versículo, vamos a leer 5 versículos aproximadamente. Pero hemos estado hablando de nuestra identidad, y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 vamos a leer. Solo que quiero que se le quede grabado esto: una piedra nos habla de firmeza, pero vivas nos habla de estar pegados a la fuente que da vida, porque la fuente que da vida se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy la vida. Y cuando la Biblia dice que somos piedras vivas, y ya vamos a ver el versículo, no pierda de vista que una piedra es firme. La formación molecular de una piedra nos habla de firmeza, y vivas es porque nos habla de estar conectados a la fuente de vida, que es Jesucristo. Dice 1 Pedro 2:1. Por cierto, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Queremos saludarle. Mi amigo, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Diego, un gusto. Muy bien. 1 Pedro 2:1 dice la Escritura: por lo tanto, mucho efecto creo que tiene. Por lo tanto, mire qué lindo esto: abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Esto nos habla de la carnalidad. Dice el versículo 2: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. ¿Cómo se crece en la salvación? Según lo que acabamos de leer: deseando
la leche pura. Usted sabe, la leche es un elemento de color blanco, y obviamente menciona ahí pureza, porque así es la palabra es pura, pero lastimosamente para crecer es necesario deseo. Usted tiene que desear la palabra. No es que venimos a congregarnos por una costumbre, porque no tenía algo mejor que hacer, es porque yo tengo que anhelar, desear alimentarme de la leche pura de la palabra del Señor, de aquel alimento que nutre. La leche nos habla que a un niño recién nacido, que es un niño recién nacido con leche. La leche, este lunes, ayer salimos para Guatemala a participar en un evento con otros hermanos que estábamos orando por el salmista Julio Melgar. Tal vez ha oído de Julio Melgar, que canta: recibe toda la gloria. Él testificaba ayer que ese canto Dios se lo dio proféticamente para una situación como la que él está atravesando hoy, de un cáncer. Y mientras íbamos de camino, nos fuimos con el hermano Pedro Reyes y su esposa y su bebé de 8 meses. Entonces es interesante ver cómo un bebé o un recién nacido anhela la leche pura, anhela la leche, y al punto de que llora por la leche. ¿Será que Dios quiere que tengamos ese deseo por su palabra, que lloremos? No he estudiado, Dios, tengo hambre. Porque esta batería está ya tirando rojito. Una batería nueva, porfa. Ahora, ¿cuántos quieren crecer en su salvación? Usted sabe que como hijos de Dios somos llamados a crecer. Pero dice la Escritura en el versículo 3: ahora que han probado lo bueno que es el Señor, dice versículo 4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Mire qué lindo esto. Nosotros somos como Jesús, que es la piedra viva, la piedra angular, pero somos parte de un edificio, una casa espiritual. Y de este modo llegamos a tener un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, mire qué interesante. Gracias por la pila. Eso. Pilas, Ernesto. Y dice que nuestra identidad es sacerdocio santo. La vez pasada hablábamos de un robo de identidad. Hablábamos que la identidad es la conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras, o circunstancia de ser una persona o cosa determinada por un conjunto de características que la diferencian de otras. Mire qué interesante. Una identidad es algo que te hace diferente de otros. ¿Cuántos saben que nosotros somos diferentes al modelo del mundo? Hay una diferencia y se tiene que marcar una diferencia. La vez pasada veíamos que
que era la identidad de reyes, pero hoy estamos estudiando lo que es la identidad de sacerdotes, porque la Escritura dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Y cuando estudiábamos esto nos dimos cuenta que siendo sacerdotes del rey, antes nosotros no teníamos identidad como pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia y ahora hemos recibido la misericordia de Dios, porque todo aquel que está en Cristo, todo aquel que tiene la revelación de Jesucristo, no crea que es por bueno, no crea que es porque fue muy inteligente, no crea que es porque dijo yo la hice antes que todos mis hermanos. En mi casa yo fui el primero que vine a Cristo de 6 personas, pero no fue porque era el más inteligente, fue porque Dios tuvo misericordia de mí. Y así es cada uno de los que estamos en Cristo. Pero debemos entender que para Dios somos un tesoro. Y al que tiene a la par, dígale, eres un tesoro especial. La Biblia dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice Éxodo 19, 3 al 6. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quién te da la identidad? Diga, mi creador. ¿Quién te da la identidad? Eso es, porque el que te hace, te diseña con un propósito. Todo aquel que es creativo, cuando crea algo, lo crea con un propósito. Entonces, el Señor te puso en esta tierra con un propósito, con una visión clara y una identidad. Y esa identidad, ser un reino de sacerdotes y gente santa. Un sacerdote es una persona que media entre Dios y su pueblo para que Dios lo reciba en su especial santa presencia y les otorgue su bendición. Vemos en la palabra que el sacerdote intercedía por la gente, pero también por él mismo. Ahora, gracias a Dios, tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo se llama ese sacerdote? Jesucristo. Pero así como él es sacerdote, resulta ser que nosotros también somos sacerdotes. El primer robo de identidad se dio en el Edén, veíamos la vez pasada, donde a Adán se le robó su identidad sacerdotal. Adán tenía un propósito, pero Dios, por amor y porque dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, le dio a una princesa llamada Eva. Pero Eva fue engañada y Adán también, y al final le robaron su identidad sacerdotal y lo sacaron del paraíso. ¿Qué significa mi identidad sacerdotal? Mire esto. La vez pasada, solo déjeme refrescarle para los que hoy vienen por primera vez. Y ustedes son las piedras vivas, dice la Escritura, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Puede decir conmigo espiritual? Además son sacerdotes santos. ¿Puede decir conmigo santos? Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Una de las cosas que tienen que marcar tu vida para diferenciar entre el mundo y los del cielo es precisamente la espiritualidad. Hoy en día encontramos una iglesia carnal, una iglesia que se le ha olvidado su función sacerdotal, una iglesia que no está reflejando al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo, pero que a través de la palabra nosotros somos sacudidos para volver a nuestra identidad. Entonces la vez pasada comenzamos a ver lo que significaba el oficio espiritual. Una de las cosas con que tú tienes que luchar es contra el enemigo llamado la carne. Pero cuando entiendes quién eres en Cristo, entiendes que tu lugar no es ser carnal. Tu lugar es ser una persona espiritual y llevar el Espíritu Santo a otros. ¿Cómo así, mi hermano? La Biblia dice que Dios ha dado un espíritu que nos llena, nos empodera y nos permite testificar de Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, dice, testigos. Entonces yo vine a esta tierra para ser una persona espiritual, pero también para testificar
de Cristo. Ahora, la mejor manera de testificar, aunque tú puedes subirte a los buses, como nos subíamos, o a veces, tal vez en un restaurante, tú puedes predicar, tal vez en tu trabajo, pero una de las mejores maneras de testificar de Cristo es a través de tu espiritualidad. Cuando ven en ti que no respondes como el mundo responde ante una incitación del diablo, por ejemplo. No respondes como el mundo responde, carnal, ante una situación donde eres confrontado o el diablo también te incita. Dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu. Si pueden apagar sus celulares mejor, porque la señal, ahí está. Ahí está. Es que lo hicieron para agrandarla. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cristo me da identidad como sacerdote para andar en el Espíritu y no satisfacer mi carne. Ahora, el Espíritu Santo me empodera a mí para hacer lo que mi carne le cuesta hacer. La vez pasada definimos quién yo no soy. Yo soy un sacerdote y comenzamos a ver, si soy un sacerdote llamado para oficios espirituales, como acabamos de leer claramente que un sacerdote se encargaba de oficios espirituales, yo también, como reino de sacerdote santo del Señor, debo ubicarme en mi llamado y mi identidad correcta. Entonces, una de las maneras de aprender en la vida es ver lo que no debo hacer, por ejemplo. Como cuando nuestros hermanos cometían un error y los ponían de ejemplo. No vayas a hacer lo que tu hermano hizo, porque si no te cae igual que él. Yo tengo 4 hermanos. Y uno aprende. Pero la palabra nos deja claramente lo que significa una persona carnal y los frutos, las obras de la carne. Muchos la hemos leído, pero cuando analizamos el significado original de esa palabra en el griego, de donde vienen las traducciones que tenemos, nuestra mente se amplía en cuanto al término. Por eso dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar significa hacerlo constantemente. El Hijo de Dios no practica el pecado. Si tú te consideras hijo de Dios, no eres alguien que practica el pecado. El pecado te puede alcanzar, pero tú no eres quien va a practicar el pecado, porque el que no es hijo de Dios, ese sí puede pecar y no pasa nada, no siente nada, su conciencia está cauterizada. Pero el que es hijo de Dios, el que verdaderamente le ha entregado su corazón a Jesucristo, no el que ha adoptado una religión, no el que la mamá lo ha forzado a que reciba a Cristo, no el que porque ahí está su amiga que está queriendo conquistar y por eso viene porque tal vez le dice que sí. No, el que verdaderamente de corazón le ha entregado su vida a Cristo no se puede sentir bien en una condición de pecado. Si tú te sientes bien con el pecado, probablemente tienes que nacer de nuevo. Si tú te sientes bien con el pecado, probablemente no lo has recibido de corazón. Tal vez lo confesaste con tu boca, pero no has querido darle todo tu corazón al Señor, sino que en realidad te sigues amando más a ti mismo y tienes unas intenciones equivocadas. O tienes una agenda secreta que no va conforme a la voluntad de Dios. Pero mira qué lindo, ir al original. ¿Cuántos están dispuestos a examinar lo que no somos? Es importante examinarlo. Mire, usted es un sacerdote espiritual. Profetícele al de al lado:
hola, sacerdote espiritual. No le diga sacerdotisa, como dijimos el martes pasado, solo sacerdote. O sea, obra de la carne va en contra de lo que yo soy, de mi esencia. Entonces no vas a culminar tu carrera con gozo si sigues ese camino. Pero mire qué interesante, la vez pasada vimos algunas, pero hay otras más. Veíamos adulterio, que en el griego es moijos, que significa amante. Un sacerdote no tiene amantes. Amantes fuera del Señor me refiero. El Señor es nuestro único amante. La Biblia dice que, y obviamente también esto va en lo natural, alguien que está casado no puede tener un amante. Puedes engañar a todo mundo, pero a Dios no lo vas a engañar. Pero es que solo nos chateamos, ya es infidelidad. Si tú estás solo teniendo intimidad psicológica, porque hay 3 tipos de intimidad: intimidad psicológica, intimidad espiritual, intimidad carnal. Si tú estás chateando con alguien y estás casado o casada y estás dando lugar a sentimientos, hay una intimidad psicológica ahí. Entonces hay infidelidad psicológica, aunque no digas amén, aunque ya no te gustó. Usted no tiene que tener amantes. Usted lo que tiene que hacer es que mi esposo no me habla. Entonces, háblele usted. Pero es que yo le hablo, pero es que... Entonces pidan consejería, pidan ayuda, pero no busque otras alternativas, porque eso se llama adulterio. Eso tiene nombre. Y dice la Biblia que el Señor habló seriamente acerca del adulterio. Dijo que teníamos que ser radicales. Si tu ojo te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. O sea, ser radicales. Si hay algo que te está haciendo adulterar, si hay una amistad que te está llevando al adulterio, córtala. Hay un menú, tú hacele así de lado y ahí dice borrar o eliminar. Puedes usarlo, es para usarlo, para eso lo han puesto, para usarlo. En situaciones como esta de adulterio lo puedes usar. Diga al que tiene al lado, úsalo. Veíamos la vez pasada también fornicación. Fornicación que viene del griego porneuo. Porneuo, que es igual, es de donde viene la palabra pornografía, que solo se agrega grafía, que significa imágenes. Pornografía es fornicar con imágenes. Pero también el griego porneuo significa actuar prostituta. Cuando tú te identificas como hijo de Dios, debes entender que como sacerdote, llamado a un oficio espiritual, tú no tienes que tener nada que ver con la impureza, con la fornicación. No tienes por qué ser controlado en tu área sexual por algo fuera de lo que Dios estableció. Y Dios estableció cómo eran las relaciones normales. Si tú tienes hijos que miran pornografía, los has cachado en pornografía y no les dices nada, estás asolapando el pecado. Eso se llama complicidad. En otras palabras, dice la Biblia que el sacerdote Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Si alguien te ha dicho, no, es que eso es normal, te chupó la bruja, te engañaron. Eso no es normal. Esto es consecuencia del hombre caído. Y si tú no solo no le estorbas, sino promueves a tu hijo, mira, aquí te traigo la nueva Playboy. Reciba a Cristo esta noche. Dios le ama. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 3 que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Hay consecuencia, hay contaminación como consecuencia de la fornicación. Usted es un sacerdote espiritual, llamado a oficios espirituales, llamado a santidad. No puede tener nada que ver con eso. Si usted está teniendo luchas con eso, pida ayuda. No está solo. Hay gente que le puede ayudar. No se sienta mal por haber caído en eso. Siéntase mal si se quiere mantener en eso. Pero busque ayuda y búsquela cuanto antes,
porque le va a afectar su bendición. Como veíamos el domingo, es tener la cañería tapada por iniquidad. ¿Cómo se debe vestir una mujer? ¿Qué tiene eso que ver con porneia? La palabra porneo significa actuar prostituta. ¿Será que alguien puede actuar de la manera como se viste, como provocativamente para generar fornicación? ¿Qué cree usted? A eso se refiere la palabra porneo también. Entonces, una hija de Dios, sacerdote espiritual del Señor, debe pensar y no simplemente vestirse porque las demás se visten así. El día hoy, como va la moda, el día de mañana sale, no, pues la moda hoy en día va a ser mostrar los pechos. Y entonces usted, como ya está viendo, la moda va el escote pronunciado, y usted puede ir diciendo, no, es que hay que andar a la moda, porque qué feo, ya no estamos en los 1920, pero hay moda que verdaderamente es porneo, es provocativa y como dice la definición, hace actuar como las prostitutas. ¿Cómo actúa una prostituta? Una prostituta busca clientes. ¿Me doy a entender? Y aunque la chica no se venda, pero está generando fornicación. Por eso hay que tener cuidado. Dios te dice en su palabra que todo te es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Dios te da libertad, pero hay cosas que en la palabra nos recomienda como sacerdotes espirituales. Primera de Timoteo nos habla que las mujeres se atavían, dice, de ropa decorosa, con pudor y modestia, dice 1 Timoteo 2:9. Entonces, si hay una manera como la mujer se debe vestir, es con decoro, con pudor y con modestia. ¿Qué significa decoro? No es del que canta. Decoro significa comportamiento adecuado y respetuoso, correspondiente a cada categoría y situación. Sí, porque si usted va a ir a la playa, no va a ir de manga larga, o sea, correspondiente a cada situación, claro, pero siempre con respeto. Manera de comportarse con circunspección y gravedad. ¿Qué significa circunspección? A saber, ¿verdad? Yo tampoco sabía, pero lo busqué. Y dice, circunspección es seriedad y reserva de una persona al hablar o actuar para comportarse comedidamente. Y mire qué interesante cómo la palabra nos hace entender mejor. ¿Qué significa gravedad? Porque dice la definición, manera de comportarse con circunspección y gravedad. Gravedad es la fuerza del centro de la tierra. No se refiere a eso. Gravedad significa, si usted va al diccionario, seriedad en la forma de obrar o comportarse. Hay un término que se ocupa coloquialmente en el país, esa chica se viste bien loca o es loquita. Y si alguien que le digan así coloquialmente, en realidad tiene que ver con que no tiene seriedad en la forma de obrar o comportarse. Y la Biblia nos habla del decoro. También dice pudor. Pudor significa vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. Hoy en día el sexting, hace poco me estaba contando un pastor de cierto lugar donde están luchando porque hay poderes de dinero que están engañando a jóvenes y consiguiendo pornografía por dinero, y les pagan por tomarse fotos. Y asimismo, aún lo triste es encontrar que aún gente que son sacerdotes supuestamente, lavados con la sangre de Cristo,
involucrándose en algo así. Y la Biblia dice, el pudor es un sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre ciertos sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Pero hoy en día, a través de las redes sociales, a través de los chats como WhatsApp, hubo un muchacho que me dijo que una exnovia le había mandado fotos de sus partes íntimas y que le insinuó y todo. Y lo triste es que es gente que a veces pasa por las iglesias. Digo pasan porque generalmente la persona que sí ha recibido a Cristo en verdad va a recibir la palabra con gozo. Pero cuando la persona que no ha recibido a Cristo de a de veras y la palabra la confronta, usted va a ver que poquito a poquito ellos se van apartando, porque no es cómodo estar recibiendo la verdad, que la palabra es verdad. Entonces llega un momento donde se van a sentir incómodos porque en su carne no es conveniente lo que la Biblia dice con su estilo de vida. Pero tú debes ubicarte en tu verdadera identidad, y hasta que estés ahí, ciertamente vas a ser pleno y vas a tener la verdadera satisfacción y bendición en tu vida. Dice también modestia, y la modestia es humildad, sin vanidad, de una manera sencilla. Entonces sí, ¿cómo se debe vestir una mujer? Con pudor, con decencia, con modestia. Esa es una sacerdote del Señor. Ahora, ¿quién va a juzgar la vestimenta? ¿Las diaconisas? No. ¿La esposa del pastor? No. ¿Quién tiene que juzgar? ¿Es usted el que va a ir a juzgar a todos? La Biblia dice que no. Usted lo que debe ver es la viga de su ojo, o yo de mi ojo, pero no andar juzgando a nadie, sino cada quien debe juzgarse a sí mismo, dice la Biblia. Y por eso es que nosotros debemos amar a Dios más que a nosotros mismos como sacerdotes, para poder obedecer su palabra. Otra característica de lo que un sacerdote espiritual no tiene nada que ver, o no debe de tener nada que ver, es con la inmundicia. La palabra inmundicia viene del griego akatsartos, y lo veíamos la vez pasada, no me voy a detener en eso, que significa, que viene de katsairo, o sin katsairo, significa no podado. Lo vimos la vez pasada, ¿se acuerda? No podado, eso significa hay cosas que se van saliendo de la ruta en tu vida. Debes podar, debes permitir que el Señor lo pode en tu vida, debes entregarlo, debes abandonar cualquier camino torcido, debes dejar que nada de inmundicia entre en tu mente. Los pensamientos inmundos pueden llegar y no te sientas mal. Yo soy hijo de Dios y hasta abro la puerta, sirvo de abrir la puerta a veces y tengo pensamientos así. Son bromas, el que está abriendo hoy es puro, son bromas, es casualidad que estaba mi hermano Salvador. Pero dice, tengo pensamientos impuros. No te preocupes, que todo ser humano puede tenerlos. Pero el punto no es que el pensamiento impuro llegue, el punto es que el pensamiento inmundo te controle. Y un sacerdote poda. Dígale al que tiene al lado, no se te olvide podar. Pero también menciona otro como sacerdote de oficio espiritual. Dice, hay un fruto de la carne que no tiene nada que ver con nosotros, que es la lascivia. El griego de lascivia es aselgia. Y esto es bien interesante porque significa libertinaje sexual. ¿Por qué será que dentro de los frutos de la carne menciona tantas cosas relacionadas con el sexo? Adulterio, fornicación, y ahora lascivia. Más adelante menciona orgías. ¿Por qué será que menciona tanto eso? ¿Será que es algo con que el hombre lucha mucho y debe aprender a someter al Señor? Porque si no lo hace, le puede ocasionar topes en la bendición, cañerías tapadas, donde después tú te preguntas, ¿y qué pasa? No me alcanza y nunca, pero hay iniquidades, cosas que has dejado torcidas y no has querido arreglar. Entonces dice la Biblia que la lascivia, aselgia, significa libertinaje sexual. Y esto es bien interesante porque Romanos 13 dice,
en el versículo 12, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Hay que dejar a un lado todo lo que tiene que ver con oscuridad. Hay que dejarlo a un lado y vestirte de la armadura de la luz, porque eres un sacerdote espiritual, santo. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, dice, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo me tengo que vestir? Del Señor Jesucristo. ¿Qué significa revestirse del Señor Jesucristo? Que se vea Cristo en ti, que lo pongas delante de cualquier otra cosa. Y dice, esto es bien interesante porque dice, no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es algo que nosotros no tenemos nada que ver. Cuando dice de libertinaje, obviamente la palabra libertinaje viene de aquel que se da libertades. Hay libertades que uno se puede llegar a dar. En libertinaje sexual, ¿te imaginas una pareja que tiene de malo que dos se enamoren? Nada de malo, ¿verdad que no? Es algo precioso que Dios ha dejado. Que Dios se enamoren no tiene nada de malo. Aplaudimos más bien los que en los enamoramientos, qué lindo. Pero hay libertades que una pareja que es sacerdote no se puede dar. No porque Dios no quiere el amor, no porque Dios no, Él creó el amor. Dios es amor. Él creó el amor entre parejas, Él lo creó. Que te guste una persona del sexo opuesto, eso es lo más precioso, lindo. Así nos creó Dios. Cualquier otra cosa es torcida, iniquidad. Pero ¿por qué el libertinaje sexual? El problema del libertinaje sexual es que te hace tener a veces cosas que, aunque son bendición, fuera de tiempo, te va a causar problemas. Te va a hacer más difícil el camino. Libertinaje sexual, dice la Biblia, y mira, ahora que estaba en Guatemala, me contaba un pastor de una chica que llegaban de otra iglesia, pero llegaban a su servicio de jóvenes con otro chico. Tenían 1 año y medio de estar llegando al servicio de jóvenes. Por cierto, apunte el sábado 30 tenemos Luminares Youth con un tema acerca de LGBTI. No se lo vaya a perder, va a estar muy lindo. Entonces, pero mire, dice él que llegó la pareja y resulta ser que ella estaba embarazada y él preguntó, ¿y tu papá sabe? No sabe. Y le fueron a contar. Y lo triste es que ellos le dijeron, pero nos vamos a casar. El papá feliz, viene un bebé, la mamá feliz, la mamá de él, todos, pero a ninguno le pasó por la mente que eso fue pecado, sino que todo fue manejarlo así como que aquí no ha pasado nada, los niños son bendición, es cosas de la naturaleza, no hay ningún problema, aquí no ha pasado nada. O sea, no le pasó por la mente, a pesar de estar en la iglesia, de poder decir una palabrita que se llama perdón. Señor, esta no era la manera. Pero es que se van a casar. Sí, pero no era el orden. Y usted, su cuerpo no le pertenece a usted, se lo han dado. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de, sí, a un alto precio, dice la Escritura. ¿Eso qué significa? Si tú cometiste porque no vayas a decirme ahorita que una persona que comete pecado sexual, tú la vas a ver de menos si tú eres un chambroso, o un chismoso, o un mentiroso, y que, ¡ay, qué bárbara está, qué bárbara! Y tú deshonras a tus padres. No, tampoco se trata de eso. Sino que lo estoy usando como ejemplo por el tema que estamos hablando, libertinaje sexual. Mira, y lo que me dijo este pastor, ayer mismo me lo dijo, y dice, vas a creer que no se veía ningún arrepentimiento.
y no lo veían como algo malo, sino como algo normal. Hoy mismo tu mente puede estarte traicionando entre lo que Dios dice y lo que tú crees que está bien. No, no es así. El orden es que bajo el pacto matrimonial vengan los hijos. ¿Por qué lo hace el Señor? Por amor a esta criatura. Por amor a la criatura. Pero ¿qué tal si el tipo dijo que sí y después se fue? Como no había nada que lo amarrara. O sea, hay cosas que Dios no es que pone una ley para condenarte, sino para protegerte. Todo lo que Dios tú ves en su palabra es para protegerte, para que te vaya bien, porque es lo más conveniente. Entonces, libertinaje sexual es algo de lo que hoy en día, como sacerdotes, tenemos que pararnos firmes como piedras vivas y decir, no. Pero hermano, ¿qué pasa si una de tus hijas llega a hacer eso? Ojalá que nunca. O uno de tus hijos, ojalá que nunca. Pero si llegase a suceder eso, no se te olvide la humildad para reconocer tu error y no llevártela de que no ha pasado nada con el orgullo. Y si hay algo que a Dios detesta es el orgulloso. Por eso sacó a Adán y Eva del huerto, porque nunca reconocieron su error, sino que dijeron, la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Nunca aceptaron, sino que tristemente se justificaron. Dice, hablando de libertinaje sexual, hicieron una encuesta y preguntaban, ¿usted cree que las infecciones de HIV o VIH, de virus de inmunodeficiencia adquirida, están incrementándose o van en decremento a través de los años? Y bisexual. Esto lo hizo el Kaiser, un hospital famoso allá de la Fundación Kaiser. Y entonces el resultado fue que obviamente incrementa. Entonces, ¿qué pasa? No es que, o sea, Dios diseñó un orden perfecto y cuando el hombre va en contra del orden perfecto, le afecta en todo sentido, porque no fue diseñado para eso. Entonces el libertinaje sexual te hace ver cosas impuras como que están bien, pero Dios no te ha llamado a eso como sacerdote. Tienes que ser radical. Dios habló sobre esto para manejarlo de una manera radical. ¿Y quién lo va a hacer por ti? ¿El Espíritu Santo te va a obligar? No, tiene que ser voluntario, tiene que ser por amor. Tienes que tú que decir, digo no a la impureza, al libertinaje sexual, y digo sí al verdadero amor que espera, que sabe esperar. Si tal vez alguien se pueda sentir aquí ofendido y decir, hermano, me está tirando. No, si tú fallaste y te arrepentiste, Dios te bendiga. Dios es un Dios que restaura. Pero si tú dices en tu corazón, ya he visto que otros lo hacen, y si otros lo han hecho y a mí se me da la oportunidad, ¿qué? Igual, mejor pedir perdón que pedir permiso. Hay unos que pueden manejar ese pensamiento, esa fortaleza mental. Créeme que Dios conoce las intenciones del corazón y paga a cada uno conforme a esas intenciones. No te prestes a eso por tu bien. Pídele a Dios guardarte en pureza. Este es un anillo que algunas y algunos se ponen, que significa un anillo de pureza. Pero el anillo no hace la magia. Lo que verdaderamente va a hacer que una persona permanezca en pureza y en santidad es que precisamente ame a Dios, tenga temor de Él, se llene de Dios, se llene de su espíritu, se llene de palabra y escoja a Dios antes que a sí mismo, y escoja agradar a Dios. Como un José que tuvo una oportunidad de oro con una mujer muy linda llamada la esposa de Potifar, y ella se le entregó y él dijo, ella es la esposa de mi jefe.
Y así Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. No digas qué bendición me llegó si una chica se te está insinuando. Si tú estás casado. Y si no estás casado y se te está insinuando para la fornicación, también no digas qué bendición. Mínimo con este machazo, lo menos que puede esperar, dicen algunos. Y se alimentan su orgullote carnal, machista, y no saben qué es el diablo llevándolos como cordero al matadero. Eso dice la Biblia. Pasemos al siguiente. ¿Alguien está asimilando algo en su espíritu que lo está fortaleciendo su espíritu? Idolatría viene del griego eidolatreia, que obviamente es adoración a ídolos. Un ídolo es todo aquello que me distrae de glorificar a Dios y alcanzar mi propósito en Cristo. ¿Será que usted tiene ídolos? Sí, mi hermano, Cristiano Ronaldo, que hoy jugó hoy, la Juventus. ¿Cómo le fue? 3-0. Con razón, es que los de frente son fan de él y yo diía gol, yo diía cada rato gol. Pero en realidad un ídolo es todo aquello que te distrae. ¿Usted cree que esto puede ser un ídolo? Me gusta que hoy en día te dice cuánto tiempo pasas en la semana. A veces tenemos tiempo para esto, pero no tenemos tiempo para la palabra. Tenemos tiempo para esto, pero no tenemos tiempo para orar. Tenemos tiempo para esto, pero no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Tenemos tiempo para esto, pero no tenemos tiempo para platicar con gente de nuestra propia familia y darle amor. Esto es adictivo y puede, como muchas otras cosas, volverse un ídolo en un momento determinado. Entonces, un sacerdote de oficios espirituales debe aprender a tener un equilibrio. Esto también es mucha bendición. Tú puedes ser de bendición para muchos a través de esto. Pero cuando esto te priva de lo más importante, ojo, a eso me refiero. El hermano Ricardo dijo que el celular era del diablo. No he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. Una bendición que Dios te ha dado. Un vehículo que Dios te ha dado. Hay gente que deja de venir a la iglesia. ¿Y por qué no llegó, hermano? Porque me tocaba lavar el carro. ¿Es malo lavar el carro? No. Pero cabal a la hora del culto, ese es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cosas que son buenas hacerlas, pero si lo haces justo a la hora que tienes que encontrarte con tu Señor, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ídolos. Esta noche, lo más importante sería que le preguntaras al Señor, Señor, ¿habrá algún idolito ahí algún lingote de oro, algún manto babilónico, alguna bolsa de plata como veíamos el domingo, algo que esté ahí escondido, que yo esté atesorando más que a ti? A veces novios se pueden volver ídolos, porque a veces el novio lo acompaña 1 o 2 veces a la iglesia y de ahí le dice, mira, ¿qué te parece si vamos? Hoy mejor vámonos a la playa tú y yo. Está bien. Además yo no soy religiosa, dice. No soy legalista y ¿qué tiene de malo? Pero ese que tiene de malo después se revuelve el siguiente domingo también. Y el otro también. Y abandona lo mejor o lo excelente por algo. Iba a decir bueno, pero ni bueno. Entonces el punto es que todo se puede convertir en un ídolo si en función de sustituir a Dios y que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Por eso a Abraham le pidieron su hijo Isaac, porque Abraham no podía tener hijos y tuvo a su Isaac y lo amaba con todo su corazón. Por eso el Señor le dijo, mira, dame a tu hijo al que amas. Lo probó, dice, porque probablemente Isaac se estaba convirtiendo en un ídolo en Abraham. Dámelo, le dijo. A veces Dios, cuando algo se está convirtiendo en un ídolo, nos lo pide. Y entonces vino él, pero como Abraham amaba a Dios y era obediente y es un ejemplo de adorador, dice que, usted sabe la historia, preparó todo, iba a matar a su hijo y cuando levantó el cuchillo, el Señor le tuvo, no, ya vi que sí me amas más que a tu hijo. Entonces, ¿cómo saber si algo se vuelve un ídolo?
va a ocupar un lugar en el trono de tu corazón que solo le pertenece al Señor. Vamos, el siguiente es hechicería, porque ya tengo poco tiempo. Hechicería viene del griego pharmakeia. ¿A qué le recuerda la palabra pharmakeia? Ajá. Significa medicación, farmacia, magia. Un sacerdote espiritual del Señor no debe depender de los fármacos, porque la hechicería, hay un trasfondo en la hechicería de los fármacos. Dice el diccionario Vine que en la hechicería la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes, iba generalmente acompañada de encantamientos e invocaciones a poderes ocultos, de la aplicación de diversos amuletos, etc. Todo ello con la pretensión de proteger al paciente de la atención y del poder de los demonios, pero en realidad para impresionar al paciente con los misteriosos recursos y poderes del hechicero. O sea que antiguamente no habían farmacias, sino habían hechiceros. Ahora, entonces, hermano, ya no puedo tomar mi Sintaberín compósito, ya no puedo tomar mi espasmocanulase, ya no puedo tomar mi, ¿cómo se llama? Tylenol. El Señor Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo mira el Señor? ¿Habrá problema con las medicinas hoy en día? ¿Cómo será? El problema es cuando los fármacos te controlan a ti. Cuando tú eres un fan del fármaco y el fármaco se vuelve un ídolo también. Dice 2 de Crónicas 16:12 que en el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Entonces, lo tremendo es que hay gente que todo lo resuelve con fármacos y no busca a Dios. Y algo que a Dios le encanta es que tengamos intimidad con Él y que lo busquemos a Él como prioridad. ¿Es pecado de los médicos? No, el Señor dijo: el sano no tiene necesidad de enfermos, sino de médicos, sino los enfermos. Entonces mencionó la medicina. De hecho, Lucas era médico. Pero el punto es que un sacerdote espiritual del Señor no es alguien que depende de fármacos, sino depende del Señor. Hay gente que para estar bien, que todo lo que le duela, todo, tiene que pasar en medicina. Para todo medicina, para todo medicina, para todo medicina. Toda la vida medicina. Y se automedican de lo que sea. Y a veces hasta con mala dosis. Entonces, eso es, la Biblia lo describe como algo carnal. También obviamente ir a hechiceros, a que le lean la mano, a la cartomancia, horóscopo, todo eso es hechicería. Usted no debe prestarse a eso. No, es que la vanidad es continental, me dice ahí el horóscopo, hermano, y a mí me la... Aunque la vanidad es, aunque el diario de hoy, aunque donde sea que salga un horóscopo, no caigas en la tentación de leer eso. Voy a ver qué dice, a ver si es cierto. No caiga en esa tentación, porque puede ser atado por eso. Es hechicería, a Dios no le gusta. Dios quiere que en lugar de oír esa voz, oigas su voz maravillosa, que siempre tiene cosas buenas, agradables y perfectas para ti. Dígale al que tiene al lado: ya no vayas, que te lean el huevo. Y termino. Híjole, no me alcanzó el tiempo. Bueno, oiga esto rápidamente. Un sacerdote del Señor debe evitar enemistades. Esto viene del griego exros, que significa odioso, hostil. Usted, como un sacerdote del Señor, nadie debe decir: este fulano y tal es un odioso. ¡Qué barbaridad! La palabra hostil significa que con su actitud o sus actos se muestra contrario a una persona o cosa o enemigo de ellos. Hay alguien en la iglesia que cuando tú lo ves, te vas por otro lado mejor. Eso se llama hostilidad.
y eso es carnal, y eso no tiene que ver con un sacerdote. Pero hermano, uno puede tener inconvenientes con alguien y no es monedita de oro para que me caiga bien. Lo que la Biblia está diciendo es que tú no debes producir enemistad. Es decir, si tú tienes algo con alguien, la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si hay un conflicto de relaciones, ve y arréglate con tu hermano. Si no te arreglas, eres un orgulloso. Si no te arreglas, eres un egoísta. Solo piensas en ti y no piensas en relación con aquella persona por quien Cristo murió también. Por esa persona por quien Cristo derramó su sangre. ¿Qué es lo que Dios te llama? A buscar. Hermano, que le hice algo, disculpe. Perdóneme si algo le hice. A veces con un solo contacto se arregla la cosa. Cuando la gente habla, qué lindo cuando la gente manifiesta su enemistad. Hermano, no sé por qué, pero me cae mal. Recuerdo en un retiro con Kerim Meoño, estábamos allá en el teleférico San Jacinto. Ven y sube al reino del pájaro y la nube. Allá estábamos y bien contentos cuando de repente el hermano Kerim puso el micrófono y dijo, vengan a arreglarse los que estén peleando, a ver si tienes algo contra alguien. Y se levanta un hermano y me dice, no sé por qué, pero me caes mal, me dice. No sabía. Yo le dije, perdóname, no sé por qué te caigo mal, pero perdóname. Y después hicimos una gran amistad con el muchacho. Pero amado, el diablo quiere estorbar relaciones. A veces hasta entre parejas casadas duermen en diferentes camas. Enemistad, hostilidad en el matrimonio. Cuando la Biblia dice que no se deben negar el uno al otro. La Biblia dice que lo que Dios une no lo separe el hombre, pero es una separación que el hombre está haciendo. Entonces, si hay algo, hay que arreglarlo. Es que usted no sabe, hermano, no lo sé tal vez, pero hay que arreglarlo. Es lo que la Biblia dice que un sacerdote debe hacer, no mantener enemistades. Cierre sus ojos por un momento. El Señor dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, gracias por esta noche, por tu enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, por traer luz a nuestra vida. Señor, como piedras vivas queremos permanecer firmes a través de estar conectados a la vid que eres tú, Jesús, que nos trae la vida. Pero también, Señor, teniendo firmeza y convicción de lo que a ti te gusta y lo que a ti te desagrada. Hoy entendemos que la carnalidad te desagrada, Señor, que caminar en la carne es algo que no va con un sacerdote. Y eso es lo que somos, Señor. Somos sacerdotes tuyos, llamados a oficios espirituales. Esta noche te pido perdón, Señor, si ha habido en mí orgullo o egoísmo, si no he arreglado mi situación con mi hermano, con mi cónyuge, con aquel por el cual tú también moriste, Señor. Muéstrame si hay alguien con quien tengo que buscar la paz, porque tu palabra dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie te verá. Señor, en esta hora ayúdame si he dependido de cosas que tienen que ver con hechicería. Señor, ayúdame a no ser controlado por ninguna de esas cosas, sino a depender de ti, a buscarte a ti en oración. Y aunque sabemos, Padre, que tú has puesto médicos y medicamentos y permites usar esas cosas, Señor, que no nos controlen eso y no nos volvamos, Señor, adictos a esas cosas, sino realmente seamos adictos a tu presencia, a ti, a estar consultándote, a oír tu voz. Señor, perdónanos todo pecado
Y Señor, si hay alguien atado en pornografía, libertinaje sexual, en adulterio, amantes, Señor, sé tú confrontando para traer libertad. Si hay algo que tú quieres entregarle al Señor ahí donde tú estás, sin que nadie lo sepa, solo de tú y Dios, en tu corazón, dile: Señor, me rindo a ti, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que nací para ser un sacerdote santo, que camina en el Espíritu y no en la carne. Señor, perdóname por muchas veces, tal vez, haber retrocedido con un comportamiento carnal, pero ese no es mi lugar, Señor. Yo nací para caminar en el Espíritu, para ser lleno de tu Espíritu Santo, para vencer, Señor, al enemigo de la carne y ser victorioso en ti. Los invito a que nos pongamos de pie y juntos entonemos este canto. Y mientras lo entonamos, para terminar, dejes que el Espíritu Santo te llene y le digas: yo me rindo.